Gente, hola a todos. ¿Cómo anda la banda? Espero que bien. Yo estoy feliz porque después de tanta espera al fin me animé a hacerles caso y traerles la continuación de esta bella historia. Espero que estén bien cómodos y que tenga algo para comer porque lo que se viene es totalmente cine. Dicen que algunas historias terminan, pero hay otras que simplemente esperan el momento correcto para volver. Creí que todo había quedado atrás, que las decisiones ya estaban tomadas y que el destino había dicho su última palabra, pero me equivoqué, porque hay encuentros que no se olvidan, palabras que nunca se dijeron, y sentimientos que nunca se fueron, y cuando todo vuelve, ya no sos el mismo. Esto no fue un error, fue el destino. Temporada 2, empieza ahora. Capítulo 17. Alivio. En la sala de un hospital. Dos personas estarían sentadas mientras entrelazaban sus dedos, aunque claro, una más nerviosa que la otra. Tranquila, todo estará bien, decía Holine tratando de tranquilizar a Kaori. Kaori no respondía. Sus ojos, fijos en la puerta doble de la sala de cuidados intensivos, estaban rojos y vidriosos. Sus manos, conectadas a un suero que apenas parecía mantenerla en pie, temblaban con una violencia que Holine no podía calmar. Cada vez que el monitor cardíaco en la pared emitía un pitido rítmico, Kaori daba un pequeño salto, como si temiera que el próximo sonido fuera un silencio eterno. Él me salvó, Holine, susurró Kaori, con la voz quebrada. Él tenía que elegir, sabía que la bomba, él ni siquiera lo pensó. Izuku simplemente se lanzó porque lo hizo. No tenía que hacerlo. Holine apretó su mano con fuerza. Ella misma tenía el rostro marcado por cortes superficiales y la ropa llena de polvo de escombros, pero el dolor físico era nada comparado con el peso de la culpa que compartían. Lo hizo porque es un héroe, Kaori. Y los héroes no piensan en ellos mismos cuando ven a alguien en peligro. Recordando los contactos, Kaori empezaría a llamar a alguien avisando sobre la situación. La persona del otro lado de la llamada creyó al instante en las palabras medias quebradas de la pelirroja. A casi una hora. El sonido de pasos interrumpió el ambiente hospitalario. No eran pasos de alguien que corre por urgencia, sino de alguien que camina con una ira contenida. Todoroki dobló la esquina del pasillo, solo, con su uniforme de la UA y su rostro, usualmente inexpresivo, era un retrato de frialdad absoluta. Al ver a las dos chicas, se detuvo. ¿Sigue adentro?, preguntó Todoroki, sin rodeos, sin saludos. Holine asintió, soltando la mano de Kaori para levantarse. El ambiente se volvió más pesado. Los médicos dijeron que el impacto de la bomba lo lanzó contra una estructura de carga. Tiene fracturas múltiples y griega. Holine hizo una pausa, apretando los dientes. La sustancia que le inyectó Aux es un neurotóxico de efecto retardado. Sus órganos están fallando. Todoroki cerró los ojos un segundo, y una pequeña columna de vapor salió de sus labios, un reflejo involuntario de su temperatura interna elevándose por el coraje. Lo sabía. Todo este tiempo, la fachada de héroe del pueblo, murmuró Todoroki, con una voz tan gélida que hizo que Kaori se estremeciera. Ese tipo quería sacarlo del camino definitivamente sin importar lo que tuviera que hacer. Todoroki se acercó a la pared y la golpeó con la palma de la mano, dejando una marca de escarcha sobre la pintura blanca. El dolor físico de la pared le servía para mantener la cordura. Midori ya se puso en medio, otra vez, dijo Todoroki, mirando hacia la puerta de quirófano. Siempre es él salvando a los demás, incluso cuando no tiene nada más que dar. En ese momento, el sonido de un teléfono vibrando en el pasillo rompió la tensión. Todoroki sacó su celular. Era un mensaje de Endeavor. La pantalla iluminó su rostro. Tengo al top 3 bajo custodia en un interrogatorio de alta seguridad. No dejes que el chico muera. Si él se va, no habrá forma de contener la caída de Aux. Todoroki estaba sorprendido, algo que no pude evitar mostrar en el chat. ¿En qué momento lo capturaste? Solo para recibir un mensaje. Te contaré detalles más adelante, pero manténme informado de la situación. Todoroki guardó el teléfono, sintiendo un vacío absoluto. Él estaba esperando ansiosamente noticias, pero no era el momento para que este tipo de noticias salieran, no era el momento adecuado. Escuchen, dijo Todoroki, dirigiéndose a ambas, Midori ya está en esa sala por culpa de alguien que vive en una burbuja de mentiras. Si él sale de esta, la verdad va a salir a la luz. No voy a permitir que nadie más proteja a Aux, ni siquiera aquellos que creen que él es el hombre que necesitan en sus vidas, ni el héroe que cree el mundo que necesita. Holine miró al bicolor, comprendiendo que Todoroki no solo estaba hablando de justicia heroica. Estaba hablando de una ruptura personal que, tarde o temprano, estallaría.
Tengo contactos que podrían facilitar la captura, de paso yo hablaré como testigo con las pruebas de las cámaras del centro comercial y la evidencia en las heridas que tengo. Estas heridas molestarán a mi padre y estoy segura que me ayudará, dijo Joline mientras sacaba su celular. Él es un buen hombre, susurró Kaori desde la silla, con los ojos llenos de lágrimas. Izuku se merece que alguien luche por él con la misma intensidad que él lucha por el resto, sin importar quién sea, sin importar que sea de su mismo sexo. Dijo esto último mirando a Todoroki. Todoroki al escuchar eso y ver la mirada solo pudo desviar la vista y agarrar su teléfono para distraerse. Mantén la compostura, Shoto. Decía este mientras seguía viendo vídeos. Unas cuantas horas pasaron. La puerta de la sala se abrió, y un cirujano con expresión cansada salió, quitándose los guantes de látex. Los tres se pusieron de pie al mismo tiempo. El cirujano se detuvo frente a ellos, limpiándose el sudor de la frente. Su expresión era una mezcla de alivio profesional y cautela. Hemos logrado estabilizarlo, dijo, ganándose un suspiro tembloroso de Kaori. La hemorragia interna fue controlada y las fracturas han sido reducidas. Sin embargo, la toxina es una variante sintética extremadamente agresiva. Logramos neutralizar el avance hacia su sistema nervioso central, pero el daño en sus fibras musculares es significativo. Todoroki se tensó. ¿Qué significa eso exactamente? Que su cuerpo ha sufrido una sobrecarga sistémica. Su poder, o lo que sea que fluya por sus venas, ha peleado contra la toxina, pero le ha costado caro. La recuperación dependerá enteramente de su voluntad y de meses de rehabilitación física. No podemos asegurar que recupere su nivel de agilidad o fuerza al 100%. Eso dependerá de su proceso de sanación. Kaori se dejó caer de nuevo en la silla, esta vez con una sonrisa amarga de alivio. Todoroki, en cambio, se mantuvo firme, procesando la información con la frialdad de quien empieza a calcular los pasos de una venganza. 2 días después, Izuku fue trasladado a una habitación privada. La escena era, por un instante, lo más cercana a la paz que habían tenido en semanas. Kaori, ya más recuperada de sus propias heridas, estaba sentada al lado de la cama, pelando una mandarina con cuidado. ¿Sabes?, dijo Izuku, su voz sonaba rasposa y débil, pero sus ojos verdes aún conservaban ese brillo peculiar. El doctor dijo que tendría que volver a aprender a mover mis extremidades correctamente, claro, puedo hacer pero. Dice que tengo que entrenar más la movilidad. Me siento como un bebé otra vez. Kaori soltó una carcajada suave. Bueno, al menos ahora tienes una excusa legítima para que todos te carguen a todas partes. Izuku sonrió, pero su sonrisa se desvaneció al mirar por la ventana. El cielo estaba despejado, un contraste insultante con el caos que sabía que estaba ocurriendo fuera. ¿Saben algo de Aux? En eso Todoroki entró a la habitación, está bajo custodia de Endeavor y la comisión de seguridad. Intentaron ocultarlo como un incidente de entrenamiento, pero las cámaras del centro comercial y la declaración de Joline fueron filtradas a la prensa esta mañana. Ya no hay vuelta atrás. En ese momento, el televisor de la habitación, que estaba sintonizado en un canal de noticias local, cambió repentinamente de sección. Un reportero, con el rostro serio, hablaba frente a las oficinas de la comisión. Se confirma que el héroe número 3 está siendo investigado por intento de homicidio contra el estudiante Izuku Midoriya, y múltiples civiles. Las dudas sobre la estabilidad mental de los héroes de alto rango siguen aumentando, y se especula que la relación personal entre el implicado y ciertos entornos familiares de la élite de héroes ha sido el detonante de este ataque sin precedentes. Izuku apagó el televisor con el control remoto, el ambiente se hizo pesado de nuevo. Fuyumi, dijo Izuku, rompiendo el silencio. Ella no sabe que fui yo quien se interpuso, ¿verdad? Todoroki finalmente se giró. Ella sabe que fuiste atacado. Pero creo que tiene miedo de preguntar los detalles, porque en el fondo sabe que el responsable es el hombre al que ella intentó defender. Mientras tanto, en su departamento, Fuyumi miraba su celular con la pantalla en blanco. Tenía decenas de llamadas perdidas de su padre y mensajes de su madre que no se atrevía a abrir. Había visto la noticia. Aux no era un héroe bajo ataque, era un agresor. La culpa era un veneno que le quemaba la garganta. Se miró al espejo. Se veía pálida, con ojeras profundas. Se tocó el vientre, recordando la promesa que le había hecho a Izuku de formar una familia, una promesa que ahora se sentía como una condena. Sonó el timbre. Fuyumi dio un salto, su corazón latiendo salvajemente. Pensó que podría ser Aux, o quizás su padre llegando para darle el golpe de gracia moral. Caminó hacia la puerta con pasos lentos y abrió. No era ninguno de los dos.
Era un oficial de policía acompañado por alguien de los servicios sociales de la policía, con una carpeta en la mano. ¿Señorita Fuyumi Todoroki?, preguntó el oficial con un tono desprovisto de toda calidez. Sí, soy yo. Estamos aquí por una orden de citación administrativa. Estamos investigando los vínculos entre el sospechoso Aux y su círculo cercano, dada la naturaleza del ataque a un estudiante protegido por la UA. Necesitamos que nos acompañe a declarar sobre sus encuentros privados y la cronología de sus salidas durante las últimas 3 semanas. Yo no tengo nada que ver con lo que él hizo, susurró ella, con la voz temblorosa. Eso es algo que determinará la investigación, señorita. Por favor, acompáñenos. Fuyumi se dejó llevar, pero antes de subir a la patrulla, vio a lo lejos una figura alta y corpulenta que observaba desde su auto. Era Endeavor. No se acercó, no le ofreció ayuda, simplemente la observaba con una mirada de profunda decepción. Fuyumi entendió entonces que el Aux que ella creía conocer era un extraño, y que el hombre que realmente la amaba estaba en una cama de hospital, quizás perdiendo para siempre la capacidad de ser el héroe que el mundo necesitaba. El silencio del auto policial era aterrador. Fuyumi no sabía qué diría cuando le preguntaran por Izuku, pero sabía que, fuera cual fuera la respuesta, ya no habría vuelta atrás para ninguno de los dos. El trayecto hacia la central de policía fue un ejercicio de agonía. Fuyumi observaba los edificios pasar, sintiendo que cada luz de la ciudad era un juicio hacia su persona. Cuando finalmente bajó del vehículo, el flash de las cámaras de los periodistas apostados en la entrada la cegó. Ya no era la profesora Fuyumi, era la mujer vinculada al héroe caído en desgracia. Mientras tanto, en el hospital, el ambiente era radicalmente distinto, aunque no menos cargado de tensión. Izuku trataba de levantarse de la cama. Sus brazos temblaban bajo el esfuerzo, y el sudor frío le recorría por el cuerpo. El dolor muscular no era punzante como una herida abierta, sino una fatiga profunda, como si sus fibras estuvieran siendo estiradas por fuerzas invisibles. Izuku, detente, dijo Todoroki, acercándose rápidamente para ayudarlo a recostarse. Dijeron que si forzabas el músculo, el daño podría ser permanente. Necesito ir a verla, Shoto. Izuku respiró con dificultad, sus dedos se hundían en las sábanas. Ella debe estar sufriendo, incluso si fue su culpa, no puedo imaginar el horror que debe ser para ella ver todo esto explotar. Todoroki guardó silencio por un segundo, sus ojos azul y gris se oscurecieron. Ella eligió este camino, Midoriya, y ahora debe recorrerlo sola. Mi padre está presionando para que ella entregue cualquier tipo de correspondencia o registro que tenga de Aux. Si ella intenta encubrirlo ahora, no solo será una vergüenza familiar, será cómplice de un intento de asesinato. No es una criminal, sentenció Izuku, aunque su voz sonó más débil de lo que quería. De vuelta con Fuyumi. En la sala de interrogatorios, Fuyumi estaba sentada frente a un espejo unidireccional. La mesa de metal estaba fría y el aire olía a café rancio y desesperanza. Un detective entró y colocó una carpeta gruesa frente a ella. Señorita Todoroki, dijo el detective, abriendo el expediente. Tenemos registros de llamadas, ubicaciones de GPS y fotos de seguridad de ustedes dos entrando a lugares privados durante horarios de clase. Pero lo que más nos interesa es esto. El detective deslizó una fotografía sobre la mesa. Era una foto de ellos en un restaurante, pero en una esquina, se veía a Aux entregándole un pequeño sobre. ¿Qué había en ese sobre?, preguntó el oficial. Fuyumi sintió un vacío en el estómago. Recordó el sobre, pero no era algo ilegal. Era algo personal. Era la dirección de una casa a las afueras, un lugar donde, según Aux, podrían vivir lejos de la mirada de Endeavor y de la presión de la UA. Aux quería que ella se fuera con él, que abandonara su vida, su trabajo y, sobre todo, a Izuku. Era una invitación, susurró Fuyumi, con lágrimas surcando sus mejillas. Él quería que dejara todo. ¿Incluyendo al padre de su hijo?, inquirió el detective, con voz gélida. Fuyumi se tapó la boca, sofocando un grito. La puerta de la sala de interrogatorios se abrió de golpe. No era el detective. Era su padre, Endeavor, entrando con una presencia que hizo que hasta los oficiales se pusieran rígidos. Fuyumi, dijo Enji, su voz era una mezcla de rabia y algo que se parecía mucho a la lástima. Deja de mentir. Dime la verdad. Dime que mientras ese sujeto planeaba matar a Midoriya, tú estabas planeando cómo huir de tus responsabilidades con él. Fuyumi levantó la vista, viendo a su padre a través de una cortina de llanto. La mirada de Endeavor no era de furia hacia ella, sino de una desilusión tan grande que la dejó sin aliento. Yo no sabía que él quería hacerle daño, sollozó ella.
Pero sabías que él era capaz de todo, respondió Endeavor, dándose la vuelta para salir. Y a pesar de eso, lo elegiste a él. El detective, aprovechando el silencio, se inclinó hacia ella. Señorita, su declaración es crucial. Si no nos dice todo, usted será trasladada a una celda de detención preventiva. Fuyumi cerró los ojos, viendo en su mente la imagen de Izuku sonriendo. La realidad le cayó encima. Se preparó para hablar y decir todo lo que sabía. 2 días después. En la habitación del hospital donde Izuku intentaba recuperar la movilidad de sus dedos, Todoroki estaba sentado junto a la ventana, observando el televisor que, esta vez, transmitía un comunicado de emergencia en cadena nacional. La noticia en pantalla era un terremoto social. El reporte de última hora confirmaba que Aux, el ídolo de masas, estaba bajo custodia total de la policía, acusado de terrorismo y tentativa de asesinato contra un civil y un estudiante de la UA. Izuku, postrado en la cama con el brazo aún inmovilizado y los músculos cargados de una fatiga que no parecía ceder, mantenía la mirada fija en las imágenes del héroe siendo trasladado mientras estaba esposado. No se ve como alguien que busque justicia, ¿verdad? Susurró Todoroki, su voz apenas un eco en la habitación. Se ve como alguien que simplemente se quedó sin máscara. Izuku no respondió. Su mente estaba bloqueada en un punto ciego. Aunque el odio de Aux hacia él era evidente, todavía le costaba procesar cómo Fuyumi, alguien a quien él consideraba su ancla, haya sido llevada a interrogatorios para sacar todo lo que sabía de Aux. Justo en ese momento, la puerta se abrió con una lentitud desesperante. Fuyumi entró. No se parecía en nada a la mujer elegante que solía visitar la UA. Su rostro estaba hinchado de tanto llorar, sus ojos desprovistos de brillo y sus manos, que no dejaban de temblar, apenas sostenían una bolsa de papel. Al verla, Todoroki se tensó. Su postura pasó de ser relajada a una defensiva, casi predatoria. ¿Qué haces aquí? La voz de Shoto fue un corte afilado. ¿Vienes a pedir clemencia por él? Fuyumi se detuvo en seco, un sollozo seco escapó de sus labios. Cayó de rodillas, dejando caer la bolsa al suelo. Yo no sabía, sollozó, con la voz rota. Shoto, Izuku, por favor, juro por lo que más quiero que yo no tenía idea de que él era capaz de algo así. Izuku la observó. No había rastro de la Fuyumi manipuladora ausente, solo quedaba una mujer destrozada que acababa de ver cómo el suelo se abría bajo sus pies. Fuyumi extrajo de su bolso una serie de dispositivos que había entregado voluntariamente a la policía, registros de llamadas y mensajes que ella misma había solicitado analizar para demostrar su inocencia. Él me decía que estaba trabajando en misiones encubiertas, continuó ella, con la mirada perdida en el suelo. Nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que él estuviera planeando el ataque en el centro comercial. Todoroki se acercó a ella, agarrándola del brazo para obligarla a mirarlo a los ojos. El fuego de su mano izquierda salía sutilmente, pero no por agresión, sino por la pura tensión emocional que lo embargaba. ¿Realmente eres tan ingenua, Fuyumi? ¿O es que decidiste cerrar los ojos porque te gustaba la atención que te daba un héroe de su calibre? Shoto, basta. La voz de Izuku sonó con autoridad, aunque su cuerpo protestara con un punzante dolor en el pecho. Déjala. Fuyumi levantó la vista hacia Izuku, con los ojos llenos de lágrimas. Él me usó, Izuku. Usó mi nombre, mi posición y mi silencio para limpiar su propia conciencia. Cuando me enteré de lo que pasó en el centro comercial, cuando vi que fuiste tú quien se lanzó a la explosión, sentí que me moría. No por él, sino por la culpa de haber sido un peón en su juego sin siquiera darme cuenta. El silencio volvió a reinar, pero esta vez era un silencio de verdad. Fuyumi no estaba allí para defender a Aux. Estaba allí para pedir perdón por la ceguera que permitió que el mal entrara en su círculo. Izuku, a pesar del cansancio que lo embargaba, sintió que el nudo en su garganta se aflojaba un poco. La toxina le había robado la fuerza, pero la confesión de Fuyumi le devolvía algo de claridad. Si no sabías nada, dijo Izuku, con voz suave pero firme, entonces tienes la oportunidad de limpiar tu nombre. Pero Fuyumi, esto no cambia lo que pasó. Confiar en él, aun cuando sabías que estábamos en algo más que solo una simple amistad, vamos a ser padres. Izuku se giró hacia Fuyumi, que aún permanecía ahí, como una sombra de la mujer que fue. Vete a casa, Fuyumi, le pidió Izuku, mirando sus propias manos. Necesito tiempo. Todos necesitamos tiempo para entender en qué nos acabamos de convertir en este presente. Fuyumi dolida, dio media vuelta, caminando hacia la salida.
se fue sin mirar atrás, dejando a un Izuku que, por primera vez, no sentía la necesidad de ser el héroe de nadie, sino de empezar a ser, finalmente, el dueño de su propio destino. En eso, alguien entraría. Hola chico. ¿Cómo te sientes? En Endeavor. Dijo Izuku sorprendido al ver al héroe flama en la habitación. Continuará. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero les haya gustado, recuerden que el link de Wattpad del creador estará en la descripción, sin nada más que decir, hasta la próxima.